bienvenidos. Yo soy Leo Meyer. Sirvo aquí en el Seminario Bautista del Sur, en el departamento del Writing Center, el centro de escritura de esta institución académica. Estoy encargado básicamente de los estudiantes que hablan español y esencialmente los que están en el programa hispano. Así que si estás en el programa hispano, es un gozo para mí poder servirte de esta manera también. Y si no eres parte de la comunidad académica de Southern como un estudiante, es todavía también un privilegio y un gozo poder tenerte y sacar este tiempo para revisar este tema juntos. Como hice la oración hace unos minutos, es un deseo personal de que esto pueda ser útil para cada uno de ustedes y que el Señor nos ayude. ¿Okay? Así que arrancamos. Um, los 4 pasos que hemos estado valorando para este taller, este duple taller, y esta es la última parte de la sección o del proyecto en sí. Como pueden observar ahí, es primero, en primer lugar, conocer el propósito, responder al llamado, luego definir las responsabilidades y finalmente, que es lo que vamos a ampliar un poquito más el día de hoy, es lo que hemos querido denominar como elegir las herramientas. Como hice hincapié en el taller anterior, el material esencial que he utilizado para este taller es de un hermano canadiense llamado Tim Challies. Su libro en español ha sido traducido como Haz más y mejor, y yo no puedo recomendarlo todavía con más ahínco este material. Si tú no has podido revisar este libro, yo te recomiendo significativamente que puedas adquirirlo, puedas revisarlo. Una de mis recomendaciones es que si estás en el liderazgo, inclusive puedas verlo a través de tu equipo de líderes porque es extremadamente práctico y es un material naturalmente basado en una cosmovisión bíblica. Así que estos pasos son los que Challies recomienda y lo que he hecho es sencillamente enriquecerlo con otros materiales y obviamente la experiencia aquí en Southern. Entonces, eso es lo que vamos a ver y la primera sección de esta entrega, como mencioné, es poder hacer un breve resumen. Voy a pasar muy rápido sobre estos primeros 3 pasos con el propósito de dar contexto a esta oportunidad en que estamos juntos. En primer lugar, básicamente lo que los primeros pasos apuntan a todos estos pasos de esta idea de ser un poquito más productivo, están relacionados a 3 grandes palabras o frases. Uno es propósito, otra es responsabilidad o área de responsabilidad y finalmente, que es lo que vamos a ver hoy un poquito más práctico, es la herramienta. Una vez el creyente tiene definido o ha hecho la reflexión de entender cuál es el gran propósito por el que existe eh, todo hijo de Dios, pues naturalmente lo próximo es expandir eso y tratar de identificar las áreas de responsabilidad que Dios le ha entregado de manera que él pueda ser un buen mayordomo. Cada una de esas áreas de responsabilidad debe de tener una definición. Y en primer lugar, el primer paso que veíamos en la entrega anterior era conocer el propósito. Y como acabo de mencionar, el gran propósito de todo creyente, yo creo que es muy claro, ¿verdad? Es de alguna u otra forma glorificar a Dios. Y eso está muy atado a la manera en cómo Challis en su libro define el término productividad, una palabra, ¿verdad?, que está en el tapete por los últimos 5 o 7 años. Y básicamente la idea es poder administrar, esta es la manera en que él lo presenta, de manera eficiente dones, talentos, tiempo, energía y entusiasmo para el bien de otras personas y para la gloria de Dios. Noten ustedes que tiene que ver con administrar, eso es mayordomía si queremos usar un término bíblico. Administrar o hacer mayordomía de qué? Bueno, de talentos, de dones, tiempo, energía, entusiasmo, recursos en general que Dios pone en la mano de cada uno de nosotros. Pero hay una manera de hacer eso y él, por eso me encanta su definición, porque creo que tiene palabras escogidas de manera precisa. Él propone que eso debe de ser en forma eficiente. Una de las figuras más eficientes en el manejo de su tiempo y recursos, y yo creo que todo creyente estaría de acuerdo, que encontramos en las Escrituras es la persona del Hijo de Dios cuando caminó con nosotros.
o entre nosotros en el sentido humano. Nosotros vemos claramente a un Jesús viviendo con objetividad, con metas específicas. Él no evangelizaba en todos los lugares. A veces los discípulos decían, vamos a evangelizar aquí. Hay mucha gente esperando. Él decía, no, tenemos que ir en esta otra dirección porque esa es la pauta que Dios me ha dado, que el Padre me ha dado. Y obviamente era un excelente trabajador, trabajaba duro. Él decía, el Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, era una persona esforzada, una persona que de nuevo, es claramente que él manejaba apropiadamente lo que el Señor le había puesto en sus manos. Y el gran propósito era glorificar al Padre y obviamente beneficiar de alguna manera a los demás. Entonces, conocer el propósito es esencial para una vida productiva. ¿Por qué? Bueno, porque de otra forma estaríamos viviendo para nosotros mismos. Y por eso mencionábamos que una productividad sin propósito divino no es otra cosa que idolatría, es adoración propia. El llamado que Dios nos ha hecho a cada uno no es otro que andar en las obras que Él ha preparado de antemano, ¿verdad? Como el apóstol Pablo había o ha mencionado en Efesios capítulo 2, acciones que Dios preparó, y todo esto de nuevo lo vimos en el taller anterior. Esto es una palabra clave de antemano con el propósito de que vivamos o andemos en ellas. De antemano porque Dios desde antes de la fundación del mundo tiene un plan específico con la iglesia y específico con cada individuo que forma parte del cuerpo de Cristo. Cierto que nosotros podemos afirmar eso como creyentes. Y no solo eso, no solo aprender a ser un buen mayordomo de los recursos con el propósito de andar, ¿verdad? En las actividades que Dios preparó de antemano, sino que al andar, al vivir en esos eventos, actividades, citas específicas, al hacer tareas particulares, podamos cumplir con la tarea que Dios nos ha mencionado o al traer fruto. Y de aquí, esto sería como un sinónimo de la productividad actual. Ya Jesús había hablado de productividad hace muchos años para nosotros los creyentes. Y noten ustedes que en Juan 15, Él nos anima, nos ordena, quizás yo debería de autocorregirme, a que llevemos fruto y luego agrega el adjetivo mucho fruto. Eso significa que cada uno de los que estamos en esta sala estamos llamados a ser productivos en la tarea o tareas que Dios ha delegado en nuestra mano. La pregunta es si eso está sucediendo de esa manera. Y obviamente hay espacio para crecer siempre en nuestra área y por eso abrimos espacios de reflexión como este. Y agradecemos, de hecho, que cada uno de ustedes pueda hacer el tiempo para abrir esta oportunidad. El propósito no es otro que dar gloria a Dios y hacer bien a los demás. Ahora, eso tiene que verse de manera un poquito más personalizada en cada uno de los creyentes. Y cerrábamos entonces con la pregunta reflexiva de cuál es tu propósito. Y esa es una tarea que todo creyente debería de tomar seriamente y tratar de pensar, reflexionar, orar respecto a la respuesta a esta pregunta, que tiene que ser una pregunta inicialmente hecha al Señor, que es cuál es la razón por la que tú hiciste que yo naciera aquí en este país, bajo esta lengua, alrededor de estas condiciones, haciendo lo que debo de hacer. Y redactar eso, porque eso nos ayuda a enfocar nuestras vidas en general y, por tanto, glorificar a Dios. El segundo paso, después de conocer el propósito, es decidir actuar, es obedecer y responder al llamado a pesar de las dificultades que nosotros encontramos a nivel interno, la lucha con nuestro propio pecado, específicamente Específicamente pereza o pereza o ajetreo, ajetreo. y a nivel exterior, con en general todos los aspectos, como diríamos teológicamente, ¿verdad? Caídos en un mundo que se desarrolla después de Génesis capítulo 3. Para eso nosotros necesitamos, y esto nos permite dar un escalón más hacia la práctica del día a día, necesitamos estructura y organización. Pero el paso 3 no era otro que definir las responsabilidades, y eso implica establecer una misión específica por cada área de responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Una persona soltera probablemente tenga en común diferentes áreas de responsabilidad que una persona casada. ¿Ok? Y
una pareja casada o una persona que está en matrimonio probablemente tenga algunos o la gran mayoría, diría, de áreas de responsabilidad cuando son comparadas con parejas casadas que tienen hijos, ¿ok? Y todavía podemos hacer más clasificaciones. El punto aquí es que cada uno de nosotros, en su estado, como Dios lo ha llamado a la fecha, ahora en marzo 22, 2024, pueda entender y definir de manera esas responsabilidades de manera que pueda ir creciendo en su enfoque. Y de ahí es que viene la tarea de hacer una lista de esas áreas de responsabilidad. Como mencioné hace un momento, lo que estoy haciendo ahora es un resumen de lo que vimos en el taller anterior con el propósito de dar un poco de contexto de manera que podamos entender lo que estamos hablando. Entonces, la recomendación general para este paso es integrar cada responsabilidad en una categoría utilizando el menor número posible de ellas. Y mi recomendación particular es que puedas considerar no más de 6 categorías. Ahora, ¿a qué nos referimos al hablar de categorías? Aquí hay un ejemplo. Eh, el área personal, familiar, la iglesia, el área social, si queremos hablar de amistades, ¿verdad? Entre otras cosas, el área profesional o de nuestro trabajo, estos 5 elementos son categorías generales que la gran cantidad de nosotros, de una u otra forma, posee bajo la tarea de responsabilidad que Dios le ha delegado. Todos tenemos una vida personal, todos tenemos una vida familiar. Si estamos en la fe, tenemos una vida de iglesia. Tenemos amistades, tenemos una vida social. Si trabajamos, tenemos una vida profesional. Entonces, estas son categorías generales que necesitamos listar. Es partiendo de estas categorías que entonces al entrar en detalles por cada una de esas categorías en áreas o subáreas de ellas, es donde entonces va este paso, va entonces conectando con el aspecto práctico de cómo nosotros podemos eh, ver en el día a día, ¿verdad? El pavimento, la avenida que nos conduce hacia un destino todavía más productivo para la gloria de Dios y para el beneficio de los demás, ¿verdad? Es como donde se resume, ¿verdad? Um, el primer grande mandamiento, amar a Dios de forma vertical, ¿verdad? Y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Okay? Entonces, un ejemplo muy pequeño de que vimos, y solamente voy a mencionar esto, es la definición de lo que yo pudiera decir, las subáreas de cada una de estas categorías. Es un ejemplo en el área personal. Bueno, todos necesitamos una buena forma espiritual, una buena forma física. Todos necesitamos administrar personalmente muchas cosas que tienen que ver con tareas, con hábitos, planificación personal, a veces temas de finanzas, naturalmente, entre otras cosas. Y varios de estos elementos fue que nosotros estuvimos ampliando en el taller anterior, que si entraste después que lo mencioné, quiero animarte que puedas eventualmente revisar. Entonces, ¿cuál es el plan de acción en este paso? Otra vez, realizar una lista de tus áreas de responsabilidad, describir la función y redactar la misión o la razón de ser de cada una de ellas. Eso pudiera lucir como algo como lo que están observando en esta pantalla. Este es un ejemplo personal, un ejemplo mío. El área de responsabilidad de la iglesia, dentro de las definiciones que tengo, es que, bueno, yo sirvo en el ministerio de adoración. Yo sirvo como discipulador y tengo responsabilidades en la iglesia como las de reuniones de miembros. Yo necesito entender esas realidades y esas cosas deben eventualmente encajar en mis tareas semanales, mensuales, etcétera, en función de mi nivel de compromiso con la iglesia. Obviamente, todo eso responde a que yo tengo una misión con la iglesia que en mi caso está atada naturalmente a los dones y las habilidades que Dios me ha dado. Cada persona, el Señor le ha entregado, según 1 Corintios 12, habilidades diferentes en función o sobre la base de su soberana voluntad. Entonces, en mi caso, yo estoy llamado a enseñar, estoy llamado a dirigir y a servir a las personas que forman parte de la iglesia Highview en español aquí en Louisville, a medida que éstas maduran y se multipliquen. Entonces, todo lo que hablamos en esos días, en ese taller, está resumido en estos primeros 3 pasos. ¿Ok?
Y la idea es que esto eventualmente pueda verse con este diagrama para los que tienen una mente un poquito más diagramal, si yo pudiera decir. Yo necesito tener claro mi gran propósito, definir mis áreas de responsabilidad, ¿verdad? Y una vez tenga eso, pues también darle concepto y misión a cada una de esas áreas para que eso sea práctico. Y lo que sigue una vez tú puedas hacer o dar este paso es naturalmente incluir aspectos más prácticos que son lo que vamos a empezar a ver a continuación para darle practicidad a la realidad de la persecución de tu gran propósito que es glorificar a Dios. Entonces, recapitulando, aquí están los tres pasos que vimos en este taller: conocer el propósito, responder al llamado y finalmente definir a la responsabilidad. Entonces, ahora vamos a la parte más práctica. Y la idea es poder presentarles un modelo. Yo estoy trayendo, de hecho, algunos elementos un poquito específicos y recomendaciones particulares que, como voy a mencionar más adelante, obviamente hay espacio para la personalización y cada uno de nosotros, ¿verdad? Tiene un temperamento, un background, condiciones aún económicas diferentes, pero trata de extraer, en la medida en que yo voy desarrollando estas recomendaciones de herramientas, los principios generales, que son básicamente lo que te van a ayudar a traer estructura y organización personal en tu caminar hacia una vida más productiva. Y obviamente eso va a tener impacto en diferentes áreas, incluyendo la responsabilidad que tienes en el programa de estudios en línea, en el programa académico en que te encuentras. Ok, entonces la propuesta en esta sección, el resto del tiempo que tenemos por acá, es que puedas elegir tus herramientas. Son tres cosas específicas o tres tipos de herramientas que yo voy a recomendar. Y otra vez estoy partiendo del material de Chalice y enriqueciendo con diferentes fuentes naturalmente. En primer lugar están las tareas, luego el calendario y luego la información. Es muy probable que para muchos de ustedes esto no sea nada nuevo, así que yo no estoy pretendiendo que estamos inventando la pólvora aquí, sino tratando de levantar un poco, desempolvar los muebles de nuestro cerebro y en mi oración de nuestros corazones, de manera que podamos poner manos a la obra en respuesta al llamado del Señor para cada uno de nosotros, ¿ok? Que en general tiene que ver con la gloria de nuestro Dios y naturalmente la expansión del Evangelio. Todos los creyentes podemos fácilmente recordar cuál fue la responsabilidad que Dios le dio a Adán y a Eva inicialmente en el libro de Génesis. Él le dijo, entre otras cosas, yo quiero que se multipliquen, ¿verdad? Y yo quiero que sojuzguen, yo quiero que dirijan, sean señores, lideren la tierra. Para hacer ambas cosas, ellos necesitaban herramientas. Si Adán iba a construir una casa de madera, él necesitaba alguna hacha, algo que cortara, ¿verdad? Para poder tumbar el árbol y continuar con el proceso. Entonces, eso es exactamente lo que Dios está esperando de nosotros, con la diferencia de que nosotros vivimos en un mundo diferente, valga la repetición, ahora hay otros tipos de herramientas. Entonces, la pregunta para nosotros es precisamente cuáles son las herramientas esenciales que yo necesito para poder darle pie a mi propósito de avanzar en producir, en traer fruto y mucho fruto para la gloria de Dios. Entonces, esta es la propuesta que queremos hacer. En primer lugar, que tú puedas usar una herramienta relacionada a la gestión de tareas. Una segunda herramienta que tiene que ver con la organización de tu tiempo. Y una tercera tarea que está relacionada a recopilar información. Por un lado, el manejo de tareas, básicamente la idea es que eso te pueda ayudar a concretar y organizar proyectos y tareas. En el caso de la organización del tiempo, con el calendario o la programación de tu tiempo, la idea es que esto te pueda servir para notificarte de eventos y citas, como estoy resumiendo aquí, y la recopilación de información es que esto te pueda servir como un archivo, una biblioteca a la que puedas recurrir para poder aportar a tus diferentes proyectos a lo largo de tu vida. Como pueden oler, probablemente
la idea aquí, al hablar de herramientas, tiene que ver con herramientas electrónicas. Yo no quiero que tú puedas sentir que hacerlo en forma manual, ¿verdad? Con un lapicero y notas o usar una libreta de apuntes como esta o una agenda física, ¿verdad? Que eran muy comunes en el pasado. Eso no significa que esto no sean herramientas que puedas utilizar, ¿ok? Lo que sí queremos proponer es que al utilizar herramientas electrónicas, debido a la naturaleza de este tipo de tecnologías, puedes sacar más provecho que al hacerlo en forma física, ¿ok? Por diferentes razones, y una de ellas es que nosotros, la gran mayoría de nosotros tiene al menos un elemento o un dispositivo electrónico como el celular, ¿no? Otros tienen celular, iPad, una computadora, inclusive una laptop, etcétera. Entonces, la idea es poder sacar provecho a estas herramientas. ¿Ok? Si tú eres un poquito más ortodoxo en el uso de herramientas físicas, no te sientas presionado. La idea es que puedas evaluar esta idea, esta propuesta, y puedas examinar, cada uno de nosotros pueda examinar y naturalmente personalizar el esquema que estoy presentando a continuación. Hablemos entonces de las tareas. ¿Ok? Hay un montón de herramientas, literalmente montón, es decir, muchas que podemos encontrar en las redes. Ahí estoy poniéndole una fotografía de muchas que se proponen en aplicaciones específicas de manejo de tareas. ¿Ok? Cuando hablo de tareas, es una referencia directa a cosas que tenemos que hacer constantemente. ¿Ok? Como enviarle un texto a alguien o comprar un libro o ir al supermercado. Esas son tareas. ¿Ok? Entonces, es sobre ese contexto en el que estoy en este preciso instante. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es, como un ejemplo, mostrarle lo que yo hago con una tarea que utilizo llamada Todoist. Y es partiendo de ahí que yo voy a hacer recomendaciones específicas. De nuevo, puedes evaluar cualquier aplicación de tarea que te sirva. ¿Ok? Lo importante aquí es que puedas lograr la meta de hacer que la tecnología te sirva en el propósito tuyo de poder llevar mucho fruto. Y recordar que nuestro cerebro tiene límites, ¿ok? De memoria. Yo no sé exactamente cuántos gigas o cuántos terabytes. Hay gente, científicos que han hecho estimaciones, pero la idea no es discutir las estimaciones ahora, pero sí reconocer que somos seres limitados. Ese es el punto. Entonces, estas herramientas pueden ser de mucha ayuda para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que yo hago básicamente? Esta es una grabación de mi propio celular, otra vez, para que puedan tener una idea de lo que hago con Todoist y puedan ir familiarizándose de cómo puede lucir esta herramienta. En estos proyectos estas son mis 5 áreas de responsabilidad y cada una de estas áreas lo que voy haciendo es escribiendo cosas específicas respecto a ellas. Hay diferentes tareas que tengo que hacer y en cada una de esas áreas de responsabilidad la manera en que me organizo es que dentro de ellas voy colocando a lo que yo llamo subproyectos. ¿Ok? Entonces, en el área familiar, por ejemplo, yo tengo subproyectos como de finanzas o vivienda o hijos o la salud de mi esposa o otras cosas que demandan cada una de ellas tareas particulares. Por ejemplo, en el área de vivienda, es mi responsabilidad como esposo velar por el mantenimiento del lugar donde vivo. ¿Ok? Mi esposa tiene otras responsabilidades más continuas. Yo tengo responsabilidad de velar por esas cosas. Se dañó una lámpara. Bueno, es mi responsabilidad. Ella puede informarme, pero es mi responsabilidad buscar resolver eso, entre otras cosas. Así cada una de las subáreas. Entonces, lo que hago es que me organizo, ¿ok? Trato de escribir todas estas cosas en la medida en que me sea posible y eso en los próximos días, como no lo tengo que retener en mi mente, solo tengo que ir a mi móvil o venir al computador que tengo la aplicación sincronizada y decir, ok, déjame ver cuáles son mis responsabilidades o tareas durante esta próxima semana específica. Y entonces habiendo hecho eso, tengo un poquito más de claridad. Verdad, tengo que ir a comprar esta lámpara. ¿Ok? Aplica eso a tu programa en línea. ¿Ok? Eh,
cuando tú revisas el sílabo, y más adelante voy a poner un ejemplo relacionado a eso, pero necesitas no solo programar en tu agenda, sino también escribir tareas específicas que tienes que hacer. ¿Ok? Entonces, esa sería una manera práctica de poder ir incluyendo una herramienta parecida. Es muy probable que haya una primera objeción en alguno de nosotros, como, bueno, es que yo no soy tan, no estoy tan acostumbrado a hacer eso. O bueno, tú sabes que eso pareciera como un trabajo adicional al trabajo que yo tengo. Ah, de entrada al principio puede ser abrumador. Sin embargo, cuando empiezas a hacerlo práctico, ¿ok? Y logras la disciplina, autodisciplina, de poder redactar tus tareas, te vas a ir dando cuenta que eso va a ser un beneficio significativo. Es muy seguro que varios de ustedes hace esto ya, por lo menos para su trabajo. Cuando usted llega a su trabajo, usted trabaja bajo una agenda, ¿ok? Y si alguien que está en el trabajo no trabaja bajo una agenda, trabaja bajo la agenda del jefe. Él le dice, yo quiero que tú me hagas estas 10 cosas, ¿verdad? Y esta es la prioridad y él te marca el orden. ¿Tú ves? Y así cada uno de nosotros debería como ir aprendiendo. Entonces, yo sé que esto es una práctica que hacemos. Mi recomendación es que para fines de eficiencia, manejo de tiempo más apropiado, es que puedas agregar una herramienta electrónica. Aquí hay algunos pasos para hacer eso con aplicaciones como estas. Y he querido dejar el mismo video para que simplemente tengan una visual de cómo puede lucir eso en su día a día. Pero esta es la primera recomendación si lo vas a hacer en Todoist o cualquier otra aplicación parecida. Primero que crees un proyecto para cada área de responsabilidad. Como mencioné en el resumen al inicio, pudieras probablemente tener 5 grandes áreas de responsabilidad: personal, área de iglesia, área de ministerio, quizás, social, profesional. Entonces, una vez creas eso, puedes incluir subproyectos que serían dentro de las áreas de responsabilidad, una función más específica que todavía está un poquito general, pero que de ahí, relacionada a esa subfunción, pudiéramos decir, vas a atar diferentes tareas. Ahí estoy poniéndole un ejemplo. En mi caso personal, el área de responsabilidad de la iglesia, ¿verdad? El subproyecto, la subfunción del ministerio de adoración, que en mi caso tengo que servir. De ahí se desprenden tareas. A veces son 1, 2 o 3 tareas. Por ejemplo, si me corresponde cantar el próximo domingo, entonces una tarea que tengo es, bueno, yo necesito revisar las canciones que van para el próximo domingo. 2, yo necesito ensayar las canciones que van para el próximo domingo, ¿verdad? O por lo menos eso es lo que debería hacer. Número 3, yo necesito agendar o ir al ensayo, que pudiera ser tanto una tarea como un evento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo necesito también calentar mi voz el domingo antes del culto. Entonces, hay ciertas cosas que necesitamos como colocar dentro de nuestras tareas. Otra recomendación es que te asegures de la organización de las tareas por tipo de subproyectos. Y la ventaja de aplicaciones como Todoist es que puedes también agregar un nivel de prioridad a cada una de esas tareas, inclusive agregarle fecha y hora que te pueden servir de forma eficiente en el manejo de tu tiempo. La segunda herramienta, aparte de la herramienta de tareas que queremos recomendar, es la de calendarios. Hay muchos calendarios, ¿ok? Yo solía usar en mi trabajo, antes de venir aquí a Louisville, en Dominicana, diferentes calendarios. Uno de ellos era el Microsoft, que es el Outlook, que es muy común entre nosotros, el Hotmail, etcétera. Pero en esta ocasión yo quiero recomendar el Google Calendar. Para mí, para muchos de nosotros es muy eficiente. En mi caso personal es muy útil. Yo manejo 4 correos, parece una locura, pero es a veces por temas de trabajo. Tengo uno temas de trabajo, dos de trabajo, uno de estudio y uno personal. Ese personal manejo junto con mi esposa un mismo calendario, un mismo correo que nos permite manejar un mismo calendario familiar. ¿Ok? De manera que si ella agenda algo, yo puedo verlo y viceversa. Y así la logística se hace un poquito más apropiada. ¿Ok? Entonces, ah, el calendario de Google, ¿qué tienes que hacer para eso? Bueno, otra vez, creo que es muy probable que varios de ustedes ya utilicen esto, pero configurar la cuenta, lo básico, ¿no?
a crear el calendario y decidir si quieres uno o varios calendarios. Hay diversas opciones que te da Google, pero este es el principio genérico que tienes que considerar aquí y que voy a repetir un poquito más adelante. Es lo que Chalice provee. Cuando se trata, estás en estos pasos de manejo de herramientas, este es un principio significativo. Cada cosa en su sitio, así que lo usa él, y cada oveja con su pareja, ¿verdad? Ponga la cosa donde va. O sea, si tienes una tarea relacionada a la familia, pues tú lo pones dentro del área de responsabilidad de familia. Si tienes un evento relacionado a tu trabajo, pues lo colocas dentro del área de responsabilidad a tu trabajo y así puedes continuar con las demás responsabilidades. Obviamente, puedes colocar acontecimientos, reuniones, puedes colocar citas, deberías asegurar las horas y días cuando agendes y decidir el uso de notificaciones. O sea, si quieres que te notifique a tu móvil o no, esta es una ventaja que también te puede ayudar. Hay muchas otras cosas que puedes revisar, pero básicamente estas son como de las recomendaciones o pasos básicos para que puedas hacer uso de un calendario. Yo no puedo recomendar con más énfasis el uso de un calendario. Otra vez, el cerebro, hermano, es limitado, ¿ok? Y más cuando tienes diversas cosas que hacer, eres padre, trabajas, eres un ministro en la iglesia o una ministra, ¿verdad? Sirves de una u otra forma. Tienes amigos, familiares, etcétera. Entonces, es urgente poder hacer esto. Hermanos, si eso es extremadamente bíblico también. Yo no puedo pensar en Jesús viviendo la vida loca, ¿no? O sea, amaneciendo y preguntándose al principio del día, ¿qué voy a hacer el día de hoy? No, no, no. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Se levantaba temprano a orar. Ok, terminó de orar. Ok, probablemente comer algo y salir al trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Extender el evangelio. Luego, parar, descansar. Luego, sentarse con los discípulos y tener un tiempo de liderazgo. Luego, descansar al final, orar, etcétera. Él tenía una agenda, ese es su punto. De hecho, hermanos, toda la Biblia es una agenda, es el plan de redención, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, ¿verdad? Entonces, no podemos pensar en un Dios que dice, wow, se cayó el proyecto con Adán y Eva, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer ahora? No, 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 no. Desde antes de la fundación del mundo, Dios establece lo que va a pasar del principio al fin. Él es el alfa y la omega. Tú y yo estamos llamados a imitar a ese Dios. Entonces tenemos que organizar nuestra agenda. Y yo diría, no solo agendar cosas, sino también aprender a auditar nuestra agenda. Es decir, al día siguiente o al final del día, mirar hacia atrás y decir, ¿qué yo hice con mi tiempo hoy? De hecho, ayer estaba escuchando una, es como un sermón de un predicador aquí norteamericano acerca del uso del tiempo que tenía Jonathan Edwards. Y dice, wow, qué necesario es este tipo de cosas para nosotros también, porque eso va a afectar no solo nuestra labor académica, que es nuestro primer punto de aplicación aquí, sino también nuestra vida personal. Obviamente, un ejemplo de cómo puede lucir la agenda es esto, ¿verdad? Hay un horario en el que hacemos gimnasio, o deberíamos hacer ejercicio. Hay un horario en el que tenemos cosas con la iglesia. Inclusive a veces agendamos llamadas porque pueden tomar un tiempo significativo de nuestro tiempo, comidas, entre otras tareas. Un ejemplo de un estudiante que está en el programa hispano pudiera, digamos, considerar el siguiente escenario. Lo primero que yo haría o sugeriría es que puedas identificar horarios disponibles de estudio. Yo sé que hay trabajos y hay diversas responsabilidades, así que la idea sería revisa el sílabo y sus requerimientos. Luego bloquea horas de ver clases, aparta tiempo de lectura y naturalmente tiempo para escribir asignaciones. En mi propia vida, una de las cosas que he observado es que si yo no me programo, no agendo mi día a día, eh, voy a acumular problemas. Ahora recuerdo que un autor muy conocido en el campo de liderazgo llamado John Maxwell, probablemente ustedes lo conocen, él decía que la mayoría de nuestros problemas no son otra cosa que la acumulación de pequeños problemas que no resolvimos antes. ¿Ok? Y yo lo he visto en mi propia vida y es algo yo que naturalmente he querido y he ido avanzando en crecer. Entonces, ¿cómo puede lucir un estudiante en línea? Este es mi esquema. Estoy pensando en el típico estudiante o la típica estudiante
latina que está en el programa hispano o en un programa en línea que trabaja de 8 a 5, que está casado o casada, que tiene hijos, que va a la iglesia. ¿Okay? Piensen, esta es la imagen que tengo al presentar este slide. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería mi recomendación si esos son mis zapatos? Bueno, y bueno, de hecho, es lo que he hecho también en el pasado. Yo programaría los domingos, ¿verdad? Después del culto, obviamente. En Dominicana tenemos culto en la mañana. Usaría este rango de tiempo de 2 a 6 para programar ver clases y leer. ¿Okay? Lo otro que yo recomendaría es, bueno, yo los lunes a las 7 de la noche, yo tomaría de 7 a 10 de la noche para escribir en los foros. ¿Ok? Luego, yo los martes de 7 a 10 realizar lecturas asignadas para la semana. El miércoles a las 9, de 9 a 10, porque hay culto de 7 a 8, a 8 y media, por cierto. Yo adelantaría lecturas y trabajos de tesis para el ensayo, ¿ok? Que conlleva mucha reflexión. Los jueves realizaría asignaciones de la semana que corresponda. Los viernes continuaría con la asignación de esa semana, ¿verdad? Asumiendo que no voy a terminar una misma noche. Y terminaría la asignación de esa semana los sábados de 8 a.m. a 12 del mediodía. Entonces, más o menos pudiera lucir así mi día. Eso es simplemente un escenario. Yo cierro el tema de los calendarios, recomendándoles que puedan acceder ahí al canal de YouTube, en YouTube de Google para poder ampliar su conocimiento de la herramienta del calendario de Google. ¿Okay? Ahora, la tercera y última herramienta es el recopilador de información, que es el que puede lucir como más con la pregunta, ok, ¿qué es lo que tú quieres decir aquí? ¿Verdad? Entonces yo voy a ampliar un poquito esto. Otra vez, hay un montón de aplicaciones de esta naturaleza. Esta página habla de más de 25 de las mejores aplicaciones de administración de tareas, como le llaman. Yo he usado también varias. Una de las que queríamos recomendar es Evernote, pero yo finalmente la descarté porque está muy costoso. Y bueno, he escuchado, entre otras cosas, algunas opiniones de que no ha estado dando buen funcionamiento. Pero así puede pasar con otra aplicación. No estoy simplemente crucificando a Evernote, pero sí que me hubiera gustado traer algo más acabado. Sin embargo, a continuación, en un par de slides más adelante, le voy a mostrar lo que estoy usando actualmente. Entonces, ¿qué hace un gestor de información? Como menciono aquí, él recopila, reúne, gestiona y accede a información. ¿Okay? Tiene que ver con datos, con hechos, documentos, estadísticas, información que tú puedas usar en el futuro. Charlie le llama cerebro digital. Es como un archivo. Yo mencionaba al principio, es como una biblioteca. Imagina un, un bookshelf, ¿verdad? Un librero, ¿ok? Que tengas en tu casa, pero en tu computador, ¿ok? Con un montón de informaciones, folders pequeños como este, ¿verdad? Que acumulas información, folders en donde dice, mira, déjame poner este artículo, déjame colocar aquella información del periódico, entre otros. Esa es la idea de un gestor de información, lo único que te da la ventaja de manejarlo electrónicamente y por tanto el beneficio de tenerlo electrónicamente. En general, es un archivo que te asiste con datos que quieres recordar en el futuro. Seguro le ha pasado a ustedes que ustedes están, vamos a decir, haciendo en una fila en el supermercado, ¿verdad? Para pagar, en una línea. Y de repente agarras una revista y estás leyendo algo sobre los jóvenes, una estadística, un dato curioso, y estás pensando en los jóvenes de tu iglesia o están pensando en tus hijos adolescentes. Tú dirías, wow, esa información me sería muy útil cuando yo me siente a hablar con mi hijo adolescente en mi próxima cita con él o cuando me toque enseñar a los jóvenes en 2 meses. Sin embargo, si no tienes un sistema en el que digas, déjame tomarle una foto o déjame guardarlo en esta aplicación o déjame comprar esta revista o cualquier otra herramienta, si no tienes el sistema, entonces muy fácilmente puedes perder esa información. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo actualmente? Fíjense que esto es algo casi pudiera lucir un poco rudimentario, pero yo estoy creando mi propio sistema. Cada uno de nosotros puede personalizarlo y estoy usando la herramienta de notas de Apple. Yo tengo un pequeño iPhone y eso es lo que estoy usando. Entonces, ¿qué hago? Reúno información de prédicas
cuando estoy leyendo un libro, como pueden observar ahí, y me llama la atención algo, por ejemplo, en este caso yo quiero escribir algo sobre la tensión entre el ya pero no todavía, que es una expresión teológica, ¿verdad? Que hace referencia a lo que tenemos en Cristo y lo que vamos a tener en la glorificación. O el otro ejemplo es el reino de Dios. Yo quiero definir eso más adelante por diferentes razones. Entonces lo que hago es que le tomo una foto al libro que estoy leyendo, la fuente para no olvidarlo y lo guardo. O tengo una cita que tiene que ver con la importancia de la historia de la iglesia, que estaba leyendo en un libro X de teología sistemática, lo quise guardar. O quiero ver, hay datos curiosos que yo digo, mire, esto me puede servir cuando vaya a predicar sobre el nacimiento de Jesús, en este caso profecías específicas acerca de Jesús que saqué de este libro, un podcast relacionado a predicación que quiero volver a escuchar, lo guardo también. Estoy haciendo una investigación de la doctrina y la justificación, ahí tengo diferentes páginas web, punto de vista pentecostal del tema, entre otras cosas. Así sucesivamente, ¿ok? Simplemente le estoy mostrando este video que grabé en mi propia computadora para que tengan una idea de cómo he ido personalizando la idea de recopilar información, ¿ok? El tema está en que a veces después de leer el dato han pasado 4 meses y yo digo, en algún punto de mis últimos 5 meses yo leí algo acerca de las profecías específicas de Jesús, pero no tengo la lista en mi cerebro porque el cerebro es limitado. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo voy a mis notas y busco palabras específicas. ¿Ok? Profecías o Jesús. Y ya entonces me va a traer todo lo que he anotado y eso me ayuda a mí a ser un poquito más eficiente y servir, este es el punto, hermanos, servir mejor a la iglesia. ¿Ok? Acuérdense que al principio hablamos de la gloria de Dios y el beneficio de los demás. Entonces, ¿qué resta después de eso? Bueno, no otra cosa que vivir el sistema. Estamos hablando de un esquema, de una estructura y organización, porque queremos imitar a Jesús en ese sentido también, como mencionaba anteriormente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, en primer lugar hay que planificarse diariamente, hay que establecer una rutina y hay que ejecutar. Uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es que nos llenamos la cabeza de teoría, ¿verdad? Invertimos tiempo en diplomados, en maestrías y después nos, no sé cómo dirán en sus países, en Dominicana dicen nos quemamos en la práctica, es decir, no ejecutamos. Eh, Llenamos la cabeza de información con una maestría en divinidad del Southern, pero no es coherente con nuestra teología funcional. Entonces, ahí es que está el reto de todo cristiano. Santiago decía, no sean oidores nada más, sean también hacedores, ¿verdad? Entonces, la meta es poder ser hacedor, ser práctico, porque esa es la forma en que podemos glorificar a nuestro Dios. Así que la motivación, mis hermanos, es que podamos ejecutar eso. El Espíritu Santo está ahí. Si tú estás en Cristo, Él vive en ti. Así que hay capacidad en Dios para moverte de la teoría a la práctica. Hay. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y naturalmente, ingresar, incluir, involucrar herramientas que puedan ser útiles para perseguir el propósito de glorificar a Dios. Entonces, de nuevo, planificar diariamente tiene que ver con, hablando de Todoist, esta es mi recomendación, que puedas crear un subproyecto. Y estoy aquí tomando exactamente una recomendación específica que hace Charles en su libro, y puedas colocar esta idea de concentrarte, despejar, actualizar y ponerte en marcha. ¿Ok? Que tiene que ver con orar, ¿verdad? Dedicar tu día al Señor, tiene que ver con revisar tus tareas del día, tiene que ver con comprobar tu calendario y tus compromisos de ese día, las tareas que están en espera, que van a suceder en unos días para que puedas tenerla fresca, tu predicción para los próximos 7 días, es decir, los eventos en tu calendario y naturalmente actuar en consecuencia. Al hablar de rutina no es otra cosa que al comenzar tu jornada laboral, abrir tu Todoist, dirigirte a la pantalla del día de hoy, que es la opción que te da esta herramienta para realizar tu evaluación diaria, ¿verdad? Y lograr hacer lo que acabamos de mencionar. ¿Ok? Aquí no hay que darle más vuelta a la tómbola. Obviamente, ejecutar, que eso implica ser práctico. Tus 3 herramientas se van conjugando en tu día a día. Todoist te dice opciones a tu alcance, como lo estoy poniendo aquí.
Tu recopilador de información te ofrece informaciones que necesitas realizar o que necesitas para realizar tareas. Y obviamente tu programa de agenda o tu calendario te recuerda eventos, reuniones o citas pendientes. Una de las cosas que Charlie recomienda muy práctico es que él de hecho, lo menciona a partiendo de una de sus experiencias, y es que él dice, yo he aprendido a requerir a la gente que me pide reunirse conmigo en cualquier reunión, que esa reunión tenga una hora de inicio, pero también tenga una hora final. No sé cómo en tu país, pero en Dominicana las reuniones tienen hora de inicio, no siempre tienen hora de final, incluyendo la evangélica. Entonces, necesitamos crecer en nuestro aprendizaje del manejo apropiado del tiempo. Yo no te animo a que te vayas al polo americano, el típico norteamericano es driven agenda, dicen ellos. O sea, él está conducido por su agenda, no por la gente, sino por la agenda, el típico, ¿no? La tendencia que ellos tienen. Yo no estoy hablando de esa tendencia, estoy hablando del balance en el que está siendo bíblico en el sentido de la cosmovisión del manejo del tiempo, y de esa manera buscas glorificar al Señor. Entonces, utilizar las tres herramientas. Recuerda al principio, cada cosa en su sitio, cada oveja con su pareja, y el ejemplo de tareas y eventos. Hay un montón de cosas que puedes agregar, ¿verdad? Yo estoy poniendo aquí de ejemplo, yo sé que a veces tenemos citas médicas en horario específico, necesitamos comprar cosas, estoy poniendo un lapicero, un bolígrafo, abrir una nueva cuenta bancaria, eso es una tarea, vencimiento de redacción de borrador de ensayo, como nos pasa en las clases en línea, entrega de ensayo, como tenemos, ¿verdad? Una fecha límite. Cada una de estas cosas tiene que tener una participación en nuestras herramientas de manejo de productividad. La cita médica, si es una cita médica, obviamente es muy claramente es un evento. En ocasiones comprar un bolígrafo pudiera ser una mera tarea, pero quizás para comprar un bolígrafo, porque es por la naturaleza de ese bolígrafo, porque es un regalo especial o porque el lugar donde vas es muy retirado, quizás es necesario que bloquees tiempo en tu agenda para adquirirlo. Abrir una cuenta bancaria es muy probable que te tome muchas horas, depende de la dinámica financiera de la institución financiera de tu país, pero el punto aquí es que de alguna manera cada una de las actividades y responsabilidades diarias que tenemos pueda encajar dentro del sistema. Entonces, algunas recomendaciones finales para tomar unos minutos. Si alguien quiere compartir alguna eh, pregunta, pues tiene el chance de abrir su micrófono en unos minutos. Entonces, primero, conócete a ti mismo. No todos somos iguales, no todas las herramientas funcionan de la misma manera para todo el mundo, pero si no hay prueba y error, no puedes adaptar o personalizar las herramientas. Dos, haz primero las tareas más difíciles, haz primero tu trabajo y espera fracasos. Hay veces que va a pasarte una semana que tú te has alejado de tu calendario y de tu lista de tareas. Bueno, la próxima semana tú retoma, ¿ok? Siendo realista, vivimos en un mundo caído, tenemos complicaciones, tenemos que luchar y a veces cargar con nosotros mismos. Entonces, eso es simplemente como tratar de esperar que van a haber complicaciones y problemas. Me encanta la cita que hace Charles de C.J. Mahaney, un pastor aquí en Louisville, que él dice en uno de sus libros de productividad también, solo Dios termina cada día su lista de tareas. Esa es una frase muy importante para aquellos de nosotros que tienen la tentación a ser perfeccionista. Entonces, ¿cómo concluimos? Bueno, mantén el sistema. Yo te diría, pide a algún amigo que te pregunte cómo vas manejando ese sistema, cómo estás administrando tu tiempo, qué tan productivo estás siendo en tu día a día. Otra vez, haz revisión semanal y no hay escapatoria, hermanos. Disciplínate en este sistema. Ok, cualquier sistema que desarrolles, autodisciplínate. Me acuerdo de Pablo que le decía a Timoteo, disciplínate para la piedad. Ok, entonces es mi oración que el Señor pueda animarnos con eso, y permítame cerrar solo recapitulando estas tres herramientas que hemos visto: la de tareas, la de calendario y recopilación de información. Y los pasos de este taller básicamente son conocer el propósito, responder el llamado, definir las responsabilidades y utilizar o incluir herramientas.